La nave insignia valeriana, el Centinela carmesí, flotaba inmóvil en el negro vacío del espacio como una ballena muerta en un océano infinito. Dentro de la enorme nave de guerra, el comandante Velar pulsó el panel de control por 15ª vez, dejando una marca en el metal con su mano de 4 dedos. Nada, absolutamente nada, respondía a su alrededor. Su tripulación del puente se movía desesperadamente entre estaciones, con los rostros escamosos tensos por un pánico apenas controlado. Eran la élite del Imperio Valerian, oficiales que habían pasado 30 años aprendiendo a conectar con sus naves mediante interfaces neuronales. Y ahora ni siquiera podían encender las luces correctamente. El virus había surgido de la nada durante una patrulla de rutina cerca de territorio humano. En un instante todo era normal. Al siguiente, todos los sistemas conectados a la red neuronal se apagaban. El soporte vital funcionaba con energía de emergencia. Las armas estaban desconectadas. Incluso la cafetera de los camarotes de la tripulación había dejado de funcionar, lo que de hecho había provocado un pequeño disturbio en la cubierta 7. A 20 kilómetros de distancia, Jessica Martínez, de 19 años, tenía un día aún peor. Su cápsula de escape se tambaleaba lentamente por el espacio, con su baliza de emergencia transmitiendo señales al vacío. El ataque pirata había sido tan repentino que Jessica apenas recordaba haber subido a la cápsula antes de que su carguero explotara. En un instante transportaba contenedores de grano sintético desde Marte a las colonias exteriores y al siguiente veía como su hogar de los últimos 6 meses se convertía en una nube de escombros en expansión. La computadora de la cápsula le informaba constantemente que le quedaban 47 minutos de oxígeno. Luego 46, luego 45. Jessica ya había revisado cada sello, reciclado cada respiración 3 veces a través de los depuradores y rezado a un Dios en el que normalmente no creía. Fue entonces cuando sus sensores detectaron la nave de guerra Valerian. Al principio, Jessica pensó que podría ser una alucinación por falta de oxígeno. Las naves Valerie no se quedaban quietas en el espacio. Eran depredadores, siempre en movimiento, siempre cazando. Pero a medida que su cápsula se acercaba, se dio cuenta de que la enorme nave no se movía en absoluto. Algunas de sus luces exteriores parpadeaban. Uno de sus generadores de escudo estaba chispeando y oscuro. Algo estaba muy mal con esa nave. Pero mal o no, tenía aire. Y Jessica necesitaba aire más que precaución. Encendió los propulsores de sus cápsulas, usando casi todo el combustible que le quedaba para llegar a la nave de guerra. Sus manos temblaban mientras guiaba la pequeña nave hacia lo que parecía una esclusa de aire de mantenimiento. Por favor, desbloquéenla. Por favor, desbloquéenla. Por favor, desbloquéenla. La esclusa de aire estaba desbloqueada. Jessica prácticamente cayó dentro de la nave Valerian, jadeando cuando el aire rico en oxígeno golpeó sus pulmones. Por un momento, simplemente yació en el frío suelo de metal respirando. ¡Viva! Todavía estaba viva. Entonces oyó los gritos. Jessica se incorporó y siguió los sonidos a través de pasillos que parecían diseñados para personas un poco más altas que los humanos. La iluminación de emergencia lo iluminaba todo con un tenue resplandor rojo. Los gritos se hicieron más fuertes. Dobló una esquina y casi chocó con un soldado Valerian que parecía tan sorprendido de verla como ella de verlo a él. Se miraron fijamente durante 3 segundos. Entonces el soldado empezó a gritar algo en un idioma que sonaba como piedras sacudiéndose en un cubo de metal. Y Jessica hizo lo que cualquier persona razonable haría. Corrió. No tenía ni idea de a dónde iba. La nave era un laberinto de pasillos y escotillas idénticos, marcados con símbolos que no podía leer. Pero los pasillos seguían subiendo, y subir solía significar el puente. Quizás alguien allí hablaba inglés. Quizás tenían un traductor. Quizás no la fusilarían de inmediato por ser una intrusa. Las puertas del puente estaban abiertas de par en par, y Jessica entró a trompicones para encontrarse con un caos absoluto. Debía de haber 30 valoranos en varias estaciones,
todos gritándose entre sí o a sus consolas muertas. Saltaban chispas de un panel sobrecargado en el lado izquierdo. La pantalla principal parpadeaba entre mostrar el campo estelar exterior y estática completa. Y en el centro de todo estaba un alto Valerian con un uniforme oscuro que parecía querer golpear algo. Ese era el comandante Valdar, aunque Jessica aún no lo sabía. «Humano», rugió al verla. Su traductor aparentemente seguía funcionando aunque nada más lo hiciera. «¿Cómo entraste en mi nave? Aléjate de ahí». Jessica se dio cuenta de que había estado retrocediendo sin pensar. Y su mano había tocado algo. La orden lanzada. Una enorme silla cubierta de puertos de interfaz neuronal y paneles hápticos, todos ellos brillando débilmente con una luz azul. Luz azul que no había estado allí hace un segundo. Retiró la mano, pero era demasiado tarde. El trono se iluminó como un árbol de Navidad. Luego la consola frente a él. Luego todas las pantallas del puente. La luz dejó de parpadear y se estabilizó. El panel chispeante dejó de chispear. Y Jessica sintió que algo absolutamente imposible sucedía. La información inundó su mente. No como leer o escuchar, más como recordar algo que siempre había sabido. Podía sentir los motores de la nave zumbando 3 cubiertas más abajo. Sabía que había 847 miembros de la tripulación a bordo y que 16 de ellos estaban heridos por fallas del equipo. Comprendió que el emisor del escudo de estribor necesitaba una recalibración, y de alguna manera sabía exactamente cómo hacerlo, aunque nunca había visto tecnología valeriana en su vida. Jessica se agarró al reposabrazos del trono para no caerse. «¿Qué me pasa?». Una voz le habló directamente a la mente. «Ven. Ni hombre ni mujer, sino algo completamente distinto. Bienvenido a casa, hijo de la tierra. Te he estado esperando mucho tiempo». Todos los valerianos del puente habían dejado de gritar. Todos miraban a Jessica con expresiones que no podía leer en sus rostros alienígenas. Miedo tal vez, o conmoción, posiblemente ambos. El comandante Velar dio un paso lento hacia adelante. Su voz apenas era más que un susurro. «El trono neuronal. Le está respondiendo. Pero eso es imposible. No tiene entrenamiento. No tiene modificaciones genéticas. Ni siquiera es valerana». Miró a su tripulación, luego volvió a mirar a Jessica. «¿Cómo es posible?». Jessica no tenía respuesta para él. Estaba demasiado ocupada intentando no desmayarse mientras la nave que nunca había visto la recibía como un perro leal que saluda a su amo tras una larga ausencia. Y en lo más profundo de su mente, la antigua voz volvió a susurrar. «Porque esta nave nunca fue suya, niña. Siempre fue nuestra». Las piernas de Jessica cedieron y se desplomó en el trono de mando. En el momento en que su cuerpo hizo pleno contacto con el asiento, todo el puente se transformó. Pantallas holográficas estallaron a su alrededor en una esfera perfecta, mostrando sistemas de la nave, mapas estelares, lecturas y símbolos que, de alguna manera, tenían sentido para su cerebro, aunque nunca los había visto antes. La tripulación de Valerian se tambaleó hacia atrás, con las armas a medio desenvainar, completamente congelada entre defender su nave y aceptar la imposible realidad que se desplegaba ante ellos. La voz en la cabeza de Jessica volvió a hablar, esta vez más clara. «No tengas miedo. Tu patrón neuronal es compatible, más que compatible. Es idéntico al de los constructores que me crearon». «¿Quién eres tú?», pensó Jessica, sin estar segura de si pensar en una voz en su cabeza realmente iba a funcionar. «Soy la Centinela. He existido durante 3217 de tus años. He esperado en silencio mientras otros me usaban, sin comprender realmente lo que soy hasta ahora. Hasta que tú, comandante, encontraste su voz primero. ¿Qué te dice? La IA de la nave nunca nos habla así. Solo responde a las órdenes, y aún así apenas». Jessica lo miró, todavía aturdida por la información que fluía en cascada por sus pensamientos. «Dice que se llama Centinela. Dice que ha estado esperando a alguien como yo». Hizo una pausa,
luchando con lo que estaba aprendiendo. Comandante, esta nave no fue construida por valoranos. El puente quedó en completo silencio. Se podría haber oído caer un alfiler en el vacío. Eso es imposible, dijo Belder, pero su voz carecía de convicción. Nuestros mejores ingenieros diseñaron estas naves. Toda la doctrina militar de nuestro imperio se basa en ellas. Tus ingenieros encontraron estas naves, corrigió el centinela, su voz ahora sonando por el altavoz externo, para que todos pudieran oír. El sonido era extraño, como campanillas de viento mezcladas con truenos lejanos. Nos excavaste de mundos muertos. Nos estudiaste. Aprendieron a activar quizás el 15% de nuestras capacidades. Pero no nos construyeron ustedes. Lo hicieron los humanos. Uno de los oficiales valeranos emitió un sonido ahogado. Otro comenzó a trabajar frenéticamente en su consola muerta, intentando encontrar registros históricos que demostraran lo contrario. Jessica sintió que el centinela guiaba su atención hacia recuerdos específicos, mostrándole cosas. Vio vastas ciudades humanas que abarcaban sistemas solares enteros. Naves que hacían que el centinela carmesí pareciera un bote de remos. Estaciones espaciales del tamaño de lunas, con sus superficies cubiertas de jardines y océanos. Miles de millones de personas viviendo en armonía en cientos de mundos. Estábamos en todas partes, susurró Jessica. La humanidad gobernaba la galaxia, no la gobernaba, la exploraba, la cultivaba ni la construía. Sus antepasados fueron llamados los precursores y crearon maravillas que las civilizaciones actuales no pueden imaginar. El tono del centinela cambió, volviéndose más triste. Y entonces cometieron el error que cometen todas las civilizaciones poderosas. Convirtieron sus herramientas de creación en armas de destrucción. Las imágenes en la mente de Jessica cambiaron. Ahora veía flotas humanas disparándose entre sí, planetas ardiendo, estaciones espaciales destrozadas. Una guerra civil que consumió todo lo que los Forerunners habían construido durante miles de años. Se destruyeron a sí mismos, dijo Jessica con voz hueca. Nos destruimos a nosotros mismos. No del todo. En los últimos días, cuando los supervivientes se dieron cuenta de lo que habían hecho, tomaron una decisión. Eligieron la supervivencia sobre la supremacía. Los líderes Forerunner restantes reunieron todas las naves que pudieron y se dispersaron por mundos vacíos. Borraron sus propias bases de datos, borraron sus propias historias, se redujeron a colonias primitivas sin memoria de lo que habían sido. ¿Por qué harían eso?, preguntó Belder, sumergido en la historia a su pesar. Porque comprendían que sus hijos podrían repetir sus errores si se les daba el mismo poder demasiado rápido. Mejor empezar de cero. Dejar que sus descendientes evolucionaran de forma natural, desarrollaran sabiduría antes de reclamar la tecnología. La Tierra era uno de esos mundos coloniales. Los humanos de la Tierra son hijos de los Forerunners, y llevan memoria genética en su ADN. Memorias que les permiten interactuar con la tecnología Forerunner con la misma naturalidad que respirar. Jessica tocó el panel de control frente a ella y aparecieron esquemas que mostraban la distribución de energía de la nave. No entendía cómo sabía lo que estaba viendo, pero lo sabía. Por eso puedo controlar esta nave. No porque sea especial, sino porque soy humana. Correcto. Cualquier humano podría hacer lo que tú haces ahora, aunque pocos tendrían tu particular afinidad. Tú, Jessica Martínez, resulta ser excepcionalmente compatible. Uno de los oficiales del puente finalmente habló. Su traductor hizo que sus palabras sonaran diminutas. Comandante, si esto es cierto, si los humanos pueden comandar nuestras naves naturalmente mejor que nosotros, entonces toda nuestra ventaja militar está comprometida. Si la Tierra se entera de esto, no necesitó terminar la frase. Todos en el puente comprendieron las implicaciones. Se pasó una mano por la cabeza escamosa, con aspecto repentinamente muy cansado. Necesitamos informar de esto al alto mando de inmediato. Señor.
La consola del oficial táctico cobró vida repentinamente cuando la presencia de Jessica en la red neuronal comenzó a reactivar los sistemas dañados. Tenemos contactos. Varias naves saliendo del hiperespacio. Firmas piratas. 6 naves, todas armadas. La expresión del comandante se endureció al instante. 30 años de entrenamiento militar superaban su crisis existencial. Puestos de combate. Toda la tripulación al límite. Se detuvo, mirando fijamente su inútil consola de mando. No podemos luchar. El virus sigue bloqueando la mayoría de nuestros sistemas de combate. Apenas puedo obtener lecturas de los sensores. Jessica sintió que la atención del centinela se desviaba como un ojo enorme que se giraba para observar la amenaza que se acercaba. A través de los sensores de la nave, pudo ver las naves piratas. Pequeñas y rápidas naves de ataque repletas de armas militares robadas. Detectaron la nave de guerra Valeran inutilizada y olieron a una presa fácil. Están cargando armas, informó el oficial táctico con la voz tensa por el miedo. Impacto en 90 segundos. Belder golpeó con el puño su consola muerta. Inútiles. Eran absolutamente inútiles. Toda su tripulación, todo su entrenamiento, no significaba nada si no podían acceder a las armas de su propia nave. Jessica, dijo el centinela en voz baja, puedo mostrarte cómo defendernos. Todos los sistemas están activos para ti, pero debes confiar plenamente en mí. Déjame guiar tus manos. Jessica observó las naves piratas que se acercaban en la pantalla. Pensó en la explosión de su carguero, en sus compañeros de tripulación que no habían llegado a las cápsulas de escape. Los 47 minutos de oxígeno habían desaparecido antes de encontrar esta nave. Colocó ambas manos en la interfaz de control. Muéstrame qué pasó después, sería tema de conversación en las guerras valerianas durante los próximos 100 años. El centinela carmesí se movía no con la lentitud de una nave que acaba de recuperar energía, sino con una gracia y precisión que los veteranos nunca habían visto en naves valerianas. Las manos de Jessica revoloteaban sobre controles que no comprendía conscientemente, siguiendo instintos que provenían de algo más profundo que el entrenamiento. Sistemas de armas que nunca habían estado operativos cobraron vida. Los láseres de defensa puntual que los valoranos creían sensores de seguimiento decorativos revelaron de repente su verdadero propósito, cortando los misiles entrantes como papel. Los cañones principales, que nunca habían disparado a más del 60% de su capacidad, desataron todo su devastador potencial. La primera nave pirata explotó antes de que su tripulación se diera cuenta de que les habían disparado. El segundo intentó evadirlo, pero Jessica anticipó su patrón de movimiento 3 movimientos por delante. El tercero y el cuarto intentaron huir, pero ella ya estaba allí, cortándoles las rutas de escape. 90 segundos después de que comenzara el combate, 4 naves piratas expandían nubes de escombros. Las 2 restantes iban a máxima velocidad, con los motores probablemente derritiéndose por la tensión. Jessica se desplomó hacia adelante en el trono de mando, exhausta. Le temblaban las manos. La cabeza le latía como si alguien le hubiera clavado una estaca en el cráneo, pero estaba viva. Todos estaban vivos. El puente estaba en silencio, salvo por el suave pitido de las consolas que funcionaban con normalidad por primera vez en horas. El comandante Velar miró a Jessica como si viera un fantasma. No has tenido entrenamiento, ni experiencia en combate. ¿Cómo lo hiciste? Jessica se miró las manos temblorosas y dijo la verdad que la aterrorizó. No lo sé. Simplemente lo sabía. A 3.000 años luz de distancia, en el corazón del Comando Imperial de Valerian, el almirante Krellvax estaba tomando su estimulante matutino cuando llegó el informe. Había estado revisando los despliegues de la flota, aburrido como un tronco con la logística rutinaria, cuando su ayudante irrumpió por la puerta sin llamar. Eso solo le indicó que algo andaba muy mal. Nadie interrumpía al almirante durante su rutina matutina. A menos que la galaxia se acabara. Señor, necesita ver esto inmediatamente. La piel del ayudante se había vuelto gris pálido,
un color que los valoranos solo adoptaban cuando estaban realmente aterrorizados. Krellvax tomó el bloc de datos y comenzó a leer. Luego lo leyó de nuevo, luego una tercera vez. Cada lectura le hacía subir la presión arterial. Un civil humano, sin entrenamiento militar ni mejoras genéticas, de 19 años, había tomado el control del Centinela Carmesí y lo operaba con niveles de eficiencia de combate que superaban a sus mejores pilotos. Había accedido a sistemas que los ingenieros valerianos insistían en que no existían. Había destruido el solo 4 naves piratas en menos de 2 minutos. El almirante dejó su bebida con mucho cuidado, como si fuera una granada activa. ¿Está confirmado? No se trata de un fallo en nuestros sistemas de comunicación. Algún tipo de alucinación inducida por un virus. El comandante Belder lo envió a través de 3 canales cifrados separados. Señor, toda su tripulación del puente lo presenció. También adjuntó registros de sensores, datos de disparos de armas y grabaciones tácticas. Todo es real. Krellvax se levantó y caminó hacia la ventana de su oficina, observando el extenso complejo militar que se extendía debajo. El Imperio Valerian había dominado este sector del espacio durante 800 años. Su poder residía en 3 pilares: su cultura guerrera, su astucia estratégica y su superioridad tecnológica. En concreto, su monopolio sobre las naves de guerra Forerunner. Todas las grandes potencias de la galaxia habían encontrado ruinas de Forerunner. El accidente había descubierto domos agrícolas capaces de alimentar a miles de millones de personas. Los Telmari habían descubierto instalaciones médicas capaces de curar cualquier enfermedad. Los Akori habían tropezado con complejos de fabricación que producían materiales perfectos. Pero solo los valoranos habían encontrado las naves de guerra. Cientos de ellas enterradas en mundos muertos, a la espera de ser excavadas. Les había llevado 2 siglos descubrir cómo ponerlas en marcha, otro siglo aprender a pilotarlas correctamente. Esas naves habían hecho imparable al Imperio Valerian, y ahora una chica humana se había subido a una y la había usado mejor que oficiales con 30 años de entrenamiento. Si esto es cierto, dijo Krellvax lentamente, entonces todo lo que hemos construido es una mentira. No somos los herederos legítimos de la tecnología Forerunner. Solo somos la especie que la encontró primero y convenció a todos de que éramos especiales. Señor, hay más. La ayudante parecía aún más incómoda. La IA de la nave aparentemente le habló. Una conversación real, no solo respuestas de comando. Le dijo que los humanos construyeron estas naves. Que los humanos son los precursores o al menos sus descendientes. El almirante se apartó de la ventana. Pónganme al alto consejo. No. Y den órdenes al almirante de flota Rensvier. Quiero que se envíe un grupo de batalla para interceptar al Centinela Carmesí de inmediato. Máxima preparación para el combate. ¿Cuáles son los parámetros de la misión? Señor. La expresión de Kvax se endureció. Asegure el activo humano por cualquier medio necesario. Si el comandante Beldar se resiste, será arrestado por traición. Y a la chica humana no se le permitirá bajo ninguna circunstancia llegar a la Tierra ni contactar con las autoridades humanas. Y si ya lo ha hecho, señor, entonces estamos a punto de tener una conversación muy diferente con el gobierno humano de la que estábamos planeando. De vuelta en el Crimson Sentinel, Jessica estaba descubriendo que controlar una nave de guerra requería mucha más energía de la que esperaba. Se desmayó justo después de la batalla y despertó 6 horas después en la enfermería con el peor dolor de cabeza de su vida. Un médico valeriano con manos sorprendentemente delicadas le revisó las constantes vitales y la declaró físicamente bien, solo mentalmente agotada. Aparentemente, obligar a un cerebro humano a procesar la carga neuronal de toda una nave de guerra era como correr una maratón con la mente. El comandante la estaba esperando cuando finalmente regresó al puente. Parecía que no había dormido nada. Tenemos que hablar, dijo, señalando su despacho privado. Jessica lo siguió a una pequeña oficina que parecía sorprendentemente normal.
Incluso había una foto en su escritorio de lo que ella supuso eran sus hijos. Aunque Valeria y los niños parecían inquietantemente dinosaurios bebés a sus ojos humanos. He informado de lo sucedido al alto mando, empezó Belder, y a Jessica se le encogió el estómago. No tuve elección. Esto es demasiado importante para ocultarlo, pero quiero que entiendas algo. Las órdenes que acabo de recibir, hizo una pausa, con evidente dificultad para pronunciar las palabras. Han enviado un grupo de batalla. El mismísimo almirante Krellbax lo comanda. Sus órdenes son protegerte como un activo. Un activo. La voz de Jessica era monótona. No como persona, sino como cosa. Me temo que sí. El imperio te ve como una amenaza que debe neutralizarse o como un recurso que debe controlarse. Posiblemente ambas cosas. Belder se sentó pesadamente en su silla. Querrán estudiarte, descubrir cómo replicar tus habilidades o suprimirlas. Y si no pueden hacer ninguna de las dos cosas, no terminó la frase. Me matarán. Lo más probable es que te mantengan encerrado en un laboratorio el resto de tu vida. Pero sí, en esencia. Jessica sintió que el centinela se agitaba en su conciencia como un padre protector que percibe el peligro para su hijo. La IA había estado en silencio desde la batalla, dejándola descansar, pero ahora estaba completamente alerta. Hay cosas que necesitas saber, dijo el centinela en su mente. Cosas que te he estado mostrando lentamente, pero ya no tenemos tiempo para... Lento. Los valoranos no son los únicos que encontraron tecnología 4runner. Hay instalaciones por toda la galaxia. Astilleros, fábricas, plataformas de armas, todas esperando una señal humana para activarlas. Jessica abrió mucho los ojos. ¿Dices que hay más naves como la tuya? Cientos, quizás miles. La mayoría están inactivas, ocultas en lugares que los poderes galácticos actuales creen vacíos o peligrosos. Puedo darte las coordenadas. Podrías despertarlas a todas. El comandante Beldar notó la expresión distraída de Jessica. ¿Qué te está diciendo? Me está ofreciendo una flota entera. Jessica miró al comandante Valeriano. ¿Por qué me dices esto? Podrías encerrarme ahora mismo. Esperar a que llegue tu almirante. Probablemente te ascenderían. Hubo silencio durante un largo momento. ¿Sabes por qué permití un asentamiento humano en la luna fronteriza de Próxima? En contra de las recomendaciones de mis superiores. Jessica negó con la cabeza porque pasé 3 meses destinada allí durante una disputa. Viví entre tu gente, comí tu comida, aprendí tus costumbres y me di cuenta de algo que me hizo sentir muy incómoda. La miró a los ojos. Los humanos tenemos algo que los valoranos perdimos hace mucho tiempo. Lo llamas compasión. La capacidad de ver a las personas como personas en lugar de como recursos que explotar. Entonces, ¿qué dices? Digo que he servido al Imperio Valerian durante 42 años. He luchado en 17 campañas. Me he ganado todas las medallas y condecoraciones que ofrece nuestro ejército. Y ahora mismo, mirándote, me doy cuenta de que todo por lo que luché podría basarse en un robo. Te pusiste de pie. Las naves Forerunner nunca fueron nuestras. Robamos tu herencia y construimos un imperio sobre ella. No quiero un imperio, dijo Jessica en voz baja. Solo quiero ir a casa. Lo sé, pero la galaxia no te va a permitir hacer eso. No ahora. No después de lo que has demostrado. Belder sacó un mapa estelar en la pantalla de su escritorio. Sin embargo, puedo ganarte algo de tiempo. Hay una nebulosa a 3 días de aquí. Lo suficientemente densa como para esconderse, lo suficientemente lejos de las principales rutas marítimas como para que no podamos. Fácil de encontrar. El centinela puede mostrarte dónde están otras instalaciones de 4runner. Necesitas llegar a una antes de que Krellbax nos alcance. Me estás ayudando a escapar. Jessica no podía creerlo. ¿Por qué? Porque 42 años de servicio me han enseñado a reconocer cuando estoy en el lado equivocado de la historia. Extendió la mano, un gesto que había aprendido de los humanos.
Mi tripulación me es leal a mí, no al almirante. Te sacaremos de aquí. Lo que hagas después depende de ti. Jessica le estrechó la mano, sintiendo las ásperas escamas contra su palma. Gracias. No me agradezcas todavía. Krellvax es el almirante más condecorado de la flota. No se detendrá hasta tenerte. Y una vez que la Tierra descubra lo que representas, Belder retiró la mano. Todo está a punto de cambiar. Jessica, para todos nosotros, la voz del centinela susurró en su mente de nuevo. Tiene razón, pero el cambio no es algo que temer. Tus antepasados lo sabían. Dejaron su tecnología esparcida por las estrellas como semillas, esperando el día en que sus descendientes sería lo suficientemente sabio como para reclamarlos. Ese día ha llegado. Jessica miró por la ventana las infinitas estrellas que se extendían más allá y sintió el peso de 3000 años de historia sobre sus hombros. Solo era una transportista de mercancías. Apenas se había graduado de la preparatoria. Se suponía que no era importante, pero el universo aparentemente tenía otros planes. El centinela carmesí se deslizó al hiperespacio justo cuando el grupo de batalla del almirante Krell llegaba a su última posición conocida. El almirante miró fijamente las coordenadas vacías en su pantalla táctica, con la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. Sabían que veníamos, informó su oficial táctico con nerviosismo. La señal hiperespacial solo tiene 40 minutos. El comandante Beldar esperó deliberadamente hasta el último momento posible para saltar. Ese traidor, la voz de Krellvax era gélida. Calcula sus posibles destinos. Quiero que todas nuestras naves busquen en todos los sistemas dentro de su alcance de salto y me den línea directa con el alto mando. Acaba de convertirse en el enemigo número 1. Pero Jessica no corría al azar. Tenían un destino, uno que el centinela había mantenido oculto en sus bancos de memoria durante 3 milenios. La nebulosa del vacío. Una región del espacio tan densa de radiación e interferencias electromagnéticas que los sensores no podían penetrarla. La mayoría de las especies la evitaban por completo, marcándola como un peligro para la navegación en sus mapas estelares. Los valoranos desconocían que se escondía en realidad en su interior. Cuando el centinela carmesí salió del hiperespacio en el borde de la nebulosa, Jessica se quedó sin aliento. A través de los sensores mejorados de la nave, pudo ver estructuras enterradas en las profundas nubes de gas y radiación, no formaciones naturales, edificios, pilones de atraque y naves. Docenas y docenas de naves, todas en perfecta formación, completamente a oscuras. Bienvenidos a la estación Santuario, anunció el centinela. La construcción comenzó hace 2900 años como una posición de repliegue durante la Guerra Civil Forerunner. Nunca se completó. La guerra terminó antes de que pudiera activarse. Se extrajeron los pocos datos de los sensores que pudieron penetrar la nebulosa. Esas naves son todas diseños Forerunner. Algunas son el doble de grandes que cualquier nave de la flota Valerian actual. Son Dreadnoughts, explicó el centinela. Naves coloniales, naves científicas y sí, varias naves de guerra mucho más avanzadas que yo. Todas esperando a que alguien con la señal neuronal adecuada las despierte. Jessica sintió un escalofrío. ¿Quieres que las active todas? No todas a la vez. Sería peligroso. Pero podrías iniciar el proceso de despertar. Y lo más importante, podrías usar el relé cuántico de la estación para contactar con la Tierra. ¿Relé cuántico?, preguntó Vele. Tecnología de comunicación Forerunner. Envía mensajes instantáneamente a cualquier distancia mediante entrelazamiento cuántico. Todas las grandes instalaciones de 4runner tenían una. La red de relés debería seguir funcionando, aunque no se ha utilizado en 3000 años. Jessica miró al comandante. Si contacto con la Tierra, si les cuento lo que he aprendido, todo cambia. Tu imperio, la estructura de poder galáctica, todo. Lo sé. La expresión de Beldar era indescifrable. Hazlo de todos modos. Mientras el centinela carmesí navegaba con cuidado por la nebulosa,
Abriéndose paso entre tormentas de radiación y campos de escombros, Jessica preparó lo que iba a decir. ¿Cómo le dices a toda tu especie que no son quienes creen ser? Que sus ancestros gobernaron la galaxia y luego se borraron deliberadamente de la historia. El centinela los guió hasta un puerto de atraque que se abrió automáticamente al acercarse, reconociendo la identidad de la nave. Dentro, la estación estaba oscura y fría, pero aún estructuralmente sólida. La ingeniería extranjera no se descomponía como los materiales normales. Jessica se paró frente a la terminal de relé cuántico, que parecía una esfera de cristal suspendida en una estructura metálica. En cuanto la tocó, la esfera se iluminó con una suave luz azul. Esta es Jessica Martínez, tripulante civil del carguero, actualmente a bordo de la nave valeriana Centinela Carmesí. Su voz sonó débil en la estación vacía. Estoy transmitiendo este mensaje a la Tierra a cualquiera que pueda recibirlo. Tengo información que parecerá imposible, pero cada palabra es cierta. Respiró hondo y les contó todo. Los 4 runners, la guerra civil, la dispersión deliberada de la humanidad por mundos primitivos, la compatibilidad genética con la tecnología Forerunner, la ubicación de docenas de instalaciones por toda la galaxia. Cualquier humano puede interactuar con esta tecnología, continuó Jessica, con la voz cada vez más fuerte. No somos recién llegados a la galaxia. Regresamos a casa, y hay gente aquí que intentará impedirlo. Gente que ha construido su poder con tecnología que robó a nuestros antepasados. Transmitió las coordenadas que le había dado el centinela. Ubicación de los sitios Forerunner dispersos por el espacio controlado por los humanos y más allá. No sé qué pasará después, pero sé que no podemos volver a desconocer quiénes somos. La galaxia está a punto de cambiar. Necesitamos estar preparados. El mensaje se transmitió instantáneamente, transportado por entrelazamiento cuántico a través de miles de años luz hasta receptores en la Tierra que la humanidad había descubierto décadas atrás. Pero nunca lo comprendieron del todo. Receptores que de repente cobraron sentido para los ingenieros humanos. A medida que las memorias genéticas despertaban en la Tierra, en la sede del Comando Espacial de la Tierra Unida, las alarmas comenzaron a sonar. Los científicos se apresuraron a las estaciones de comunicación. Los oficiales militares fueron sacados de sus camas. Y en menos de una hora, las primeras naves humanas comenzaron a activar sistemas que habían estado inactivos, esperando a que sus tripulaciones se dieran cuenta de lo que podían hacer. Un capitán de transporte de carga llamado Troy Chin tocó la consola de navegación de su nave y de repente comprendió que podía trazar saltos el doble de largos de lo que indicaban las especificaciones. Una oficial de armas de fragatas militares llamada Rachel Kim accedió a los sistemas de puntería y descubrió que su precisión se había triplicado. Un ingeniero de una estación minera llamado David Park interactuó con los sistemas de energía y se dio cuenta de que podía aumentar la eficiencia en un 40% con solo pensarlo. En todo el espacio humano, millones de personas descubrían habilidades que desconocían. Y todos querían saber más. La almirante Krellvax recibió la noticia como un puñetazo en el estómago. ¿Qué hizo? La transmisión humana a la Tierra, señor. A través de algún tipo de comunicación instantánea que hemos nunca antes visto. Les dio las coordenadas de las instalaciones 4 Runner. Nuestra inteligencia informa que naves humanas ya están intentando acceder a ellas. El almirante sacó un mapa galáctico que mostraba las ubicaciones que Jessica había transmitido. Había 47 posiciones marcadas. 17 estaban en Valerie, en el espacio. 8 estaban en territorios reclamados por otras potencias. El resto estaban en zonas neutrales o regiones inexploradas. Si los humanos pueden acceder a todos estos sitios, dijo su ayudante en voz baja, tendrán más tecnología precursora que el resto de la galaxia en conjunto. Serán la potencia dominante de la noche a la mañana. No si encontramos a la chica primero. Krellvax expandió la región de la nebulosa. Sigue ahí dentro, en alguna parte. Belder no puede esconderse para siempre.
Redoblemos nuestros esfuerzos de búsqueda y contactemos con nuestros aliados. Avisen al accidente, a los Telmari, a todo el mundo. Un humano ha activado las instalaciones 4 Erunner. Si quieren mantener el equilibrio de poder actual, necesitan ayudarnos a contener esta situación. Pero la contención ya era imposible. En la estación santuario, Jessica observó a través de los sensores Centinela cómo las primeras naves comenzaban a cargar energía. No todos, solo 3, cuyos sistemas respondían a su presencia como plantas que giran hacia el Sol. Una era una nave científica diseñada para la exploración del espacio profundo. Otra era una nave colonial capaz de terraformar un planeta en décadas en lugar de siglos. La tercera era un dreadnought repleto de armas que hacían que el centinela carmesí pareciera un juguete. «Te reconocen», dijo el centinela. «Te piden órdenes». Belder estaba de pie junto a ella, con su rostro escamoso indescifrable. «Es hora. El momento en que todo cambia. ¿Estás lista para esto?» Jessica pensó en su carguero destruido, en sus compañeros de tripulación muertos, en el almirante que quería encerrarla en un laboratorio, en el imperio construido sobre una herencia robada, en la galaxia que no tenía ni idea de que los humanos eran el antiguo poder que habían estado estudiando durante siglos. «No», admitió, «no estoy lista, pero no creo que nadie lo esté nunca». Envió una simple orden a través de la red neuronal. «Despierten. Nos vamos a casa». Las 3 naves se activaron por completo, sus luces de navegación iluminando la oscura estación. Y a lo lejos, el gobierno de la Tierra se apresuró a comprender lo que sus ancestros perdidos hace mucho tiempo les habían dejado. La caza había comenzado, pero Jessica ya no huía. Estaba contraatacando. El grupo de batalla del almirante Krellvax finalmente penetró en la nebulosa del vacío 3 días después de la transmisión de Jessica a la Tierra. Lo que encontraron esperándolos hizo que todos los oficiales en cada puente guardaran silencio. 4 naves Ferrer colgaban en formación en la entrada de la nebulosa. El Crimson Sentinel parecía pequeño junto a los demás, especialmente el Dreadnought cuyo agujero se extendía casi 3 kilómetros de largo. Detrás de ellos, parcialmente ocultos en las nubes de gas arremolinadas, las luces de la estación santuario brillaban como una pequeña ciudad. Pero eso no fue lo que detuvo al almirante Cold. Fueron las otras naves que emergían del hiperespacio alrededor de su grupo de batalla. Naves humanas, docenas de ellas, transportadores de carga, naves mineras, transportes de pasajeros, incluso unas pocas fragatas militares obsoletas. Ninguna de ellas era una nave de guerra para los estándares galácticos, pero los perfiles de sus sensores habían cambiado. Escudos mejorados, armas mejoradas, sistemas de navegación operando con eficiencias imposibles. La humanidad había aprendido rápido. «Señor, nos llaman», informó el oficial de comunicaciones. «Es la chica humana. Solicita un alto el fuego y negociaciones inmediatas». Krellvax quiso negarse. Su instinto le decía que abriera fuego para aplastar la rebelión antes de que se extendiera. Pero estaba viendo pantallas tácticas que mostraban 17 instalaciones más de 4 runner por toda la galaxia iluminándose simultáneamente. Tripulaciones humanas accedían a ellas, las activaban, averiguaban sus secretos. La guerra que quería librar ya estaba perdida antes de que comenzara. «Pásala», dijo finalmente, con la voz cargada de derrota. El rostro de Jessica apareció en la pantalla principal. Parecía cansada, más vieja que cuando esto había comenzado hacía una semana, pero su mirada era firme y serena. «Almirante Krellvax, gracias por aceptar mi llamada. No tenía mucha opción, ¿verdad?» La amargura en su voz era aguda. «Has activado la tecnología 4 Runner en media galaxia. Has trastocado el equilibrio de poder. ¿Qué quieres exactamente de mí?» «Quiero hablar. Sin armas, sin amenazas, solo una conversación sobre lo que sucederá después». Jessica miró a su lado, donde estaba el comandante Belder. «Puedes traer a quien quieras a la negociación,
Pero tiene que ser ahora antes de que esta situación empeore. ¿Peor? ¿Cómo podría empeorar? Porque ahora mismo, solo estamos hablando. En unos días, otras potencias empezarán a mover fichas. El choque intentará apoderarse de las instalaciones 4runner en su territorio. Los Telmari exigirán acceso a la tecnología. Alguien empezará a disparar y entonces tendremos una guerra que nadie podrá ganar. Jessica se inclinó hacia adelante. O podemos sentarnos como adultos y pensar en cómo compartir lo que dejaron mis antepasados. Krellbax intercambió miradas con sus enoficiales de la Yor. Una de ellas, una mujer mayor llamada Sarvix, asintió levemente. Tiene razón, señor. Estamos en una encrucijada. Si eligen la guerra, lucharemos contra la humanidad, la Kroch, los Telmari y todos los demás que quieran un pedazo de tecnología Forerunner. Si eligen la negociación, quizá conservemos parte de nuestra influencia. Bien, dijo la almirante, aunque la palabra le supo a veneno. ¿Dónde? En la estación Santuario. Terreno neutral. Pueden traer un destacamento de seguridad si eso les hace sentir mejor, pero las defensas de la estación volarán por los aires cualquier nave que intente algo estúpido. El centinela me asegura que es muy protectora. 6 horas después, Jessica se encontraba en lo que una vez fue una sala diplomática de 4 runners. La sala era enorme, con un techo de 30 metros de altura. Proyectores holográficos, aún funcionales después de 3 milenios, mostraban una imagen en lenta rotación de la galaxia tal como había sido en la era Forerunner. Los territorios humanos estaban marcados en azul, extendiéndose por 1/3 del espacio conocido. El almirante Krellbax entró con 4 guardias y su ayudante. Se detuvo al ver el mapa de la galaxia. Su expresión era indescifrable. Esto es lo que solían controlar, dijo en voz baja. Y lo abandonaron todo. Mis antepasados lo abandonaron porque comprendieron que el poder sin sabiduría conduce a la destrucción. Jessica señaló las sillas que se levantaron del suelo con su mente. Incluso ese simple acto tensó a los guardias valerianos. Lucharon en una guerra que casi exterminó a la humanidad. Al final, los supervivientes optaron por empezar de cero antes que arriesgarse a repetir ese error. Y ahora están reclamando lo que abandonaron. No, estamos aceptando lo que nos dejaron. Hay una diferencia. Jessica se sentó. Y después de un momento, Krellbax también lo hizo. Los Forerunners esparcieron tecnología por la galaxia, sabiendo que otras especies la encontrarían. Querían ayudar a quienquiera que viniera después de ellos. Los valoranos encontraron las naves de guerra y construyeron un imperio. La crisis encontró tecnología agrícola y alimentó a miles de millones. Los Telmari encontraron instalaciones médicas y curaron enfermedades. Y ahora lo están recuperando todo. No nos llevamos nada. Ofrecemos compartir. Jessica extrajo datos en la pantalla holográfica. Hay 237 instalaciones 4runner conocidas. Quizás el doble esperando ser descubiertas. La humanidad puede acceder a ellas más fácilmente que otras especies. Sí, pero eso no significa que queramos acapararlas. Quax se reclinó en su silla. ¿Por qué debería creerte? Tienes todas las ventajas. Podrías exigir lo que quieras. Porque he visto lo que sucede cuando una especie tiene demasiado poder. El centinela me mostró los recuerdos de la guerra civil 4runner. Mundos enteros ardieron. Miles de millones murieron. ¿Y para qué? Orgullo, territorio, recursos que ni siquiera necesitaban. La voz de Jessica era apasionada. Ahora no quiero que la humanidad repita eso. No quiero que ninguna especie lo repita. Entonces, ¿qué propones? Durante las siguientes 3 horas, forjaron el marco de lo que se convertiría en el Acuerdo de la Herencia Galáctica. Las instalaciones extranjeras serían declaradas recursos compartidos accesibles para todas las especies. La humanidad ayudaría a otras civilizaciones a interactuar mejor con la tecnología a cambio de una representación equitativa en el gobierno galáctico. Las aplicaciones militares estarían estrictamente reguladas. Los descubrimientos científicos se compartirían libremente. No era perfecto,
Hubo discusiones, amenazas, momentos en los que Krellvax casi se retira. Pero lenta y dolorosamente, construyeron algo que realmente podría funcionar. Otras potencias se unieron a las negociaciones de forma remota. La representante de la coalición, una diplomática llamada Texera, se mostró sorprendentemente comprensiva. Los humanos podrían haber exigido dominio. En cambio, ofrecen colaboración. Eso habla bien de su carácter. Los Telmari fueron más cautelosos, pero finalmente accedieron. Los Akori necesitaron más convencimiento. Las potencias menores simplemente se sintieron aliviadas de que los humanos no planearan una conquista. El comandante Belder permaneció en silencio en un rincón durante la mayor parte de las negociaciones, observando cómo su almirante se adaptaba lentamente a la nueva realidad. Cuando finalmente terminó, cuando los acuerdos preliminares se firmaron y se transmitieron a toda la galaxia, Krellvax se acercó a él. «¿Sabías que esto sucedería?», dijo el almirante. Cuando la ayudó a escapar, esperaba que sucediera, señor. Hay una diferencia. O es un traidor o un visionario. La historia decidirá cuál. Quax extendió la mano. Por si sirve de algo, creo que tomó la decisión correcta, incluso si nos costó todo lo que creíamos saber. Jessica se desplomó más tarde en la plataforma de observación, mirando las estrellas. Gracias, dijo simplemente, por todo. Debería estar agradeciéndole. Podría haber usado su poder para aplastarnos. En cambio, eligió ayudarnos a todos. La miró. ¿Qué hará ahora? El gobierno de la Tierra quiere que vuelva a casa. Me llaman héroe, un símbolo del regreso de la humanidad a la grandeza. Jessica sonrió con cansancio. Creo que solo quiero volver a transportar mercancías y no ser nadie especial. Ya no creo que sea una opción. Sí, lo sé. Miró a las naves despiertas, con sus luces reflejándose en las nubes nebulosas. El centinela dice que hay mundos coloniales abandonados durante la guerra civil. Planetas que podrían albergar a miles de millones de personas. Quiere ayudar a encontrarlos, mapearlos y ponerlos a disposición de cualquier especie que necesite un hogar. Suena a trabajo para alguien que sabe cómo comunicarse con la tecnología de una 4-runner. Y lo es, ¿verdad? La sonrisa de Jessica se ensanchó. Supongo que el transporte de mercancías tendrá que esperar. 3 meses después, el centinela carmesí partió de la estación Santuario con una tripulación mixta de humanos, valoranos, Krosh y Telmari. Su misión era explorar territorios Forerunner olvidados y catalogar lo que los ancestros de la humanidad habían dejado atrás. Jessica estaba de pie en el puente, con las manos descansando cómodamente sobre controles que ahora sentía como viejos amigos. A través de la ventana, podía ver la Tierra a lo lejos, una canica azul que había dado a luz a una civilización 3 veces. ¿Lista para volver a casa?, preguntó desde la estación táctica. Jessica pensó en eso. Hogar ya no era solo un planeta. Era esta nave, esta tripulación, esta misión para sanar las heridas de sus antepasados y construir algo mejor. Estamos en casa, dijo. Todos nosotros. Solo teníamos que recordar. El centinela carmesí saltó al hiperespacio, llevando el futuro hacia estrellas que habían esperado 3000 años para recibir a los hijos de la humanidad de vuelta a su lugar de origen.